es que estando en cuarto de carrera, 3 compañeros míos que iban de desastre en estructuras, me pidieron que si yo, cuando era a principios de abril, que si yo estaría dispuesto a darles clase durante un mes, porque ellos sabían que yo sabía de estructuras, y así a ver si podían así aprobar. Y entonces yo 2 días a la semana venían al estudio de mi padre y yo les daba clase. Y ahí descubrí que me gustaba. Visto. Bueno, pues arrancamos. Don Luis Rodríguez Avial, ¿en qué poco tiempo, colegiado de honor del Colegio Oficial de Arquitectos, presentación de libro en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos y aplauso unánime de la profesión, porque parece que era necesario dejar un testamento urbanístico que casi es en lo que se ha convertido el libro, ¿no? Cuéntanos cómo nació el libro, a raíz de qué. Pues como conté el otro día, a raíz de que en el año 2015 yo te fui a ver a tu despacho y te dije, como ya se acerca el momento en que yo deje de dar clase por razones de edad, pues mira, voy a entregarte los apuntes de las 2 asignaturas que yo vengo utilizando, puestos en limpio y con imágenes para que queden en depósito y alguien no se pierdan y alguien lo pueda utilizar. Y tú a los 3 días me dijiste, esto tiene que publicarlo en la universidad, y se cumplió, a final de año ya estaba publicado. Y eso me puso en marcha el gusanillo de algo que yo había pensado ya alguna vez, si yo no debería escribir un libro sobre mi larguísima experiencia en el campo del urbanismo y planeamiento, que en estos momentos es de 56 años, y porque además he dado tantas clases a tantos compañeros, a tanta gente en 3 universidades, y a tantos máster y en otros cursos y cursillos, y encima he tenido a 80 o 90 trabajando a mis órdenes en la oficina del plan, que yo sentía un poco el deber moral de escribir ese libro. Pero no acababa de arrancar hasta que el 9 de marzo del 2020 el gobierno nos dice que nos va a confinar el 14. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer yo en mi casa? Porque además sabía que eso no era para 15 días. ¿Qué voy a hacer yo en mi casa? Con la edad que tengo, mis hijos no me van a dejar salir de casa, mi mujer tampoco. Y dije, pues ha llegado el momento de escribir el libro. Y el mismo día 14 me hice un esquema y un pequeño guión. Y el 15 me senté ante el ordenador y el teclado y me puse a escribir el libro. Y el borrador completo lo tenía al cabo de un año. Luego ya empecé a enseñárselo a gente de mi confianza, como Fernando Nassarre, y me corrigieran, me dijeran cosas. Gracia también lo leyó con muchísimo interés. Después se lo llevé a leer a Fernando de Terán, que fue el director de mi tesis doctoral. Fernando Terán es el punto culminante de la profesión, desde el punto de vista de la cultura urbanística. Es el arquitecto urbanista que más lejos ha llegado, más ha escrito, ha puesto 2 picas en Flandes, una a ser el primer catedrático de urbanismo en la Escuela de Caminos del Arquitecto, el primer arquitecto urbanista que llega a la Academia de Bellas Artes y la dirige. Pero yo iba temblando porque cuando fue el director de mi tesis doctoral y me iba a cortar, cuando ya la terminé se la entregué, y me dijo, bueno, pues yo me la voy a leer y te diré. Y cuando la leyó la tesis, me llamó y me dijo, oye, la tesis está estupenda, pero la tienes que volver a escribir de la primera página a la última. Digo, ¿por qué me dices, Fernando? Y dice, sí, porque es que está escrita como si se la estuvieras contando a la gente. Y una tesis tiene que plantearse de otra manera, tienes que... Entonces lo tuve que hacer. Y fue cuando yo aprendí a escribir. Aprendí a poner los puntos, a poner las comas, a poner los puntos y comas que yo no había utilizado en mi vida y que son muy importantes y ayudan mucho. Me la escribí otra vez, se la leí, me dijo, ahora está para publicar. Pero yo iba temblando. A los 20 días me llamó, ya le he leído y tal. Vino, me fui a verle y me dijo, ya te está muy bien. Lo primero que te tengo que decir es que está muy bien escrita. Alabado sea Dios. Y me dijo, había algunas cosas que yo te discutiría, porque yo también he cambiado de alguna forma de pensar y tal, pero la orden es que lo tienes que publicar, lo tienes que publicar. Y
estuve buscando y hasta que el Colegio de Arquitectos me dijo que el decano me dijo, oye, déjamelo y tal, pues hay que publicarlo. Así es como se hace esto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el libro que presentaste el otro día, de alguna manera, es una cosa parecida a lo que hizo San Agustín al final de su vida, que eran las retractaciones. Las retractaciones es al final de una vida de haber escrito mucho y muy bien, porque es maestro padre de la Iglesia, ¿no? Dice, voy a decir todas las cosas en las que me he confundido, que es de sabio, ¿no? Y parece interesante que al final de tus días tu Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 97, que lleva ya 25 años en vida, ¿no? Que parece como que es un hito difícil de desbordar y que hubiera pedido relevo, pero sin embargo no está siendo fácil de relevar. ¿Cuáles son tus retractaciones? Es decir, aquellas cosas que dices, me sentía en la obligación de escribir este libro porque hay que dar un paso más y nadie parece atreverse a dar ese paso más allá, y tú lo has planteado en Código Nacional, no solamente en Código de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, te adelanto que en el capítulo, hay un capítulo en que hay un apartado importante dedicado a los aspectos positivos y negativos del Plan General que yo dirigí en el 97. Para mí tiene más aspectos positivos que negativos, pero tiene algunos negativos. Por tanto, hay un reconocimiento, un reconocimiento de cosas que el tiempo ha demostrado que no estuvieron bien planteadas. Y eso engarza con el planteamiento global del libro, que es, oye, yo me he repasado todas las aportaciones que se han hecho en el campo del planeamiento desde 1850 hasta ahora, y he hecho un análisis crítico de decir, estas han funcionado y siguen funcionando, estas no han funcionado nunca y se deben eliminar, o estas no han funcionado, pero si se le cambia el enfoque o los objetivos sí podrían funcionar, y además hay que pensar en nuevas posibles aportaciones, y eso es lo que me permite llegar a unas conclusiones, y de esas conclusiones a unos principios básicos, y de esos principios básicos pues construir una propuesta, que es lo que hago en el capítulo 12 del libro. Y te diré además que yo he escrito, o he elaborado 2 testamentos urbanísticos. Uno como profesor, en un vídeo que presenté en el Congreso de Arquitectura y Persona, y del que no me retracto de nada. Creo que es lo que pienso de cómo debe actuar un profesor, lo cual no tiene que yo esté acertado al 100%, pero aquí es lo que pienso. Y ahora he escrito, como tú has adelantado, un poco mi testamento urbanístico de planeamiento, que no creo que vaya a cambiar mucho de aquí al fin de mis dudas, dado a la edad que ya tengo. Bueno, porque pienso que esas cosas pueden servir a la gente. El otro día, cuando expliqué el por qué he escrito el libro, aparte de decir que porque creo que en estos momentos el sistema de planeamiento y gestión que tenemos en España está obsoleto y no vale, que hay que plantear otro, el que yo he planteado, o distinto, o con variantes, y porque además me sentía en la obligación moral, no que haya dicho algo antes esto, de decir, de que lo supieran, mi forma de pensar lo supieran, pues tanta gente que ha pasado por mis clases o que trabajó conmigo en la oficina del plan, pues me sentía esa obligación moral, y esa fue la otra razón por la que me lancé a escribir el libro. Decía Foster que la arquitectura, cuanto más grande es, más tiene de política y menos de arquitectura, y que hay que saber manejarse en ese ambiente. Claro, la arquitectura más grande es la arquitectura de la ciudad, donde en muchas ocasiones parece que prima la decisión política a la decisión estrictamente académica o de conocimiento. ¿Cuánto de politizado, de sesgado están las decisiones en el urbanismo como para poder pensar que se puede acercar uno con una cabeza libre de prejuicios a decidir cómo es la ciudad de todos? Bueno, vamos a ver, te voy a contestar a eso con 2 cosas. La primera, con el planeamiento se decide o se plantea cómo va a evolucionar el escenario de la vida de las personas en las siguientes generaciones. ¿Hay algo más político que decirle a la gente cómo va a ser el escenario donde va a vivir? No. El urbanismo es política, por principio.
Es que es inevitable que sea política. Bien, segundo, lo que ha ido evolucionando mucho a lo largo de mi vida profesional es la participación de la sociedad en la elaboración del planeamiento. Yo, como empecé en el año 66 y entré en la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda todavía, luego de Fomento, con la Ley del Suelo del 56, observé que en aquella época las informaciones públicas que había que hacer de los planes se hacían siempre en agosto, para que se enterara menos gente, lo viera menos gente y menos gente interviniera para que no me den la lata. Esa era la postura de los ayuntamientos y de los alcaldes. De eso hemos pasado a una situación actual en que, como ha subido mucho, gracias a Dios, el nivel medio de la cultura, yo creo que en eso el cambio de régimen y la Constitución del 78 ha tenido un papel. Pues ahora los ciudadanos se sienten con el derecho a opinar de cómo va a evolucionar el escenario de sus vidas hacia el futuro y va a afectar a sus hijos, etcétera. Entonces, eso hay que saberlo y hay que fomentarlo. El planeamiento hay que hacerlo de abajo arriba. De abajo arriba. Hombre, hay que tener presente que los ciudadanos en su mayoría no están preparados por sus conocimientos para opinar sobre un modelo global de desarrollo. Ellos están muy preparados para lo que les afecta en la vida diaria. Que me falta una fuente de agua a 100 metros de mi casa, que no tengo un supermercado, que lo que afecta a su vida diaria, pero de eso sí que quieren hablar. Y luego hay unas organizaciones en la capa intermedia de la sociedad, que esa gente sí está preparada para opinar. Y de hecho opina, pero hay que fomentarle que opine. Y luego, por último, lo dije también el otro día, la actitud de los técnicos a los que la vida nos ha situado o nos va a situar en puestos de responsabilidad en el campo del planeamiento, pues tenemos que tener una actitud que no hemos tenido en muchos casos hasta ahora, que es la de dialogar, escuchar, oír otras opiniones y siempre defender las tuyas, las que tengas que defender, con la máxima apertura y con la máxima argumentación posible. El diálogo en este campo del urbanismo es clarísimo. Y suelo contar una anécdota, la conté el otro día, ayer, que tuve que dar una charla en la Casa de Cantabria, en un curso y tal. Hablando de estas cosas, me preguntó hablé de cómo se hizo el catálogo, la revisión del catálogo del plan del 85, como se hizo en el 97, explicando que yo dije, por primera vez tenemos que incluir en el catálogo arquitectura moderna. Vamos a ponerle el límite, estamos en el 93, vamos a poner el límite en el 80, pero de lo hecho entre el 39 y el 80, a ver qué cosas conviene proteger. Llamé a Julio Canolaso y a Javier Carvajal, dos arquitectos muy importantes del momento, les senté y les dije, cogéis el eje norte-sur de Madrid, la derecha uno y la izquierda otro, y cada uno me proponéis 250 edificios de arquitectura moderna. Entre esos 500 edificios con los que empezamos a trabajar estaba la pagoda de Fisac. La pagoda de Fisac. Y luego pues se hizo un filtrado de esos 500, lo pasamos por distintas comisiones de expertos, intervinieron catedráticos, académicos, mucha gente, y al final se seleccionaron 250. Y en esa poda cayó la pagoda de Fisac, porque me lo preguntaba una de las intervinientes, y yo le daba esta explicación. Digo, cuando salió, ya aprobado el plan general, salió a escena lo de la pagoda y la gente protestaba y tal y cual, pues yo también me hice la pregunta, ¿y por qué la pagoda cayó? Hay otra cosa que es muy importante, Luis, que mencionaste, y es que la legislación se ha convertido, lejos de ser en un garante de la calidad o lejos de convertirse en una especie de barrera o de contención a los desmanes urbanos, se ha convertido en un problema para el progreso y que es necesario un adelgazamiento, no solamente en lo que se puede, sino también en los tiempos. Puede ser que haya una sobreactuación del Estado en materia de lo que se construye y lo que no se construye. Bueno, vamos a ver. La legislación básicamente es legislación del año 56.
Luego lo que se ha hecho ha sido revisiones de esa ley, que en cada revisiones de esa ley, en vez de adelgazarla, se la ha engordado, cada vez más y más determinaciones. Porque el legislador, siempre que revisa una ley, lo que sé, se hace la lista de las cosas que piensa que no ha funcionado bien en la aplicación de la ley anterior y hay que corregirlas, y siempre las corrige metiendo más y más condiciones para garantizarse que no vaya a pasar eso. O sea, es inevitable eso de ir engordando. Hay que tener en cuenta que la ley del suelo del 56 se ha revisado 4 veces, globalmente, que encima además entraron las legislaciones autonómicas a partir de la Constitución, que cada vez que se revisa la ley estatal hay que revisar las leyes autonómicas, y todo eso ha ido generando un volumen, al que luego se le han añadido lo que ha pasado con legislaciones sectoriales que también afectan a las decisiones de urbanismo y planeamiento, que también han ido engordando. O sea, el monstruo que hemos creado entre todos es el que lleva a unas tramitaciones terroríficas. Súmale que la legislación medioambiental, que nadie discute el concepto, y que ahora la ciudadanía es consciente de que hay que proteger el medio ambiente urbano. Yo te diré que en el año 92, cuando Fernando y yo empezamos a dirigir el nuevo Plan General de Madrid, el medio ambiente urbano les importaba un bledo a los casi 3 millones de habitantes de la ciudad de Madrid, pero un bledo. Fue en aquellos años, mientras hacíamos el Plan General, cuando empezó a hablarse del medio ambiente, de la sostenibilidad ambiental, pero es que es otro monstruo la sostenibilidad ambiental y la influencia que ha tenido sobre el planeamiento, hasta el punto que es previo demostrar la sostenibilidad de lo que estás haciendo antes de seguir con el planeamiento. O sea, eso es una cosa terrorífica. Ya eso súmale todas las legislaciones que exigen ahora informes. La conclusión a la que llegas es que el sistema de planeamiento y gestión que se inventó a partir del 56, cuya sistemática se ha mantenido hasta ahora, aunque se ha ido modificando, enriqueciendo el contenido y haciendo las cosas más complicadas, no vale. La gran pregunta que yo no dejé el otro día sobre la mesa, pero que aquí la hago, es: ¿se puede revisar la legislación del suelo para conseguir lo que la sociedad necesita? ¿O hay que tirarla a la papelera y empezar desde cero? Yo me temo que es esto segundo. Pero decirlo me pareció muy fuerte, estando además el director general de urbanismo de la comunidad, que, sin embargo, dijo una cosa que a mí primero, que sé que es un tío serio, Raimundo Herraiz. Y después de oírme todo eso, me dijo: Luis, te va a gustar el proyecto de nueva ley del suelo que estamos haciendo. Y que luego nos hemos cruzado unos WhatsApp al día siguiente felicitándonos en tal y cual, y yo le dije, oye, quedo expectante y esperanzado, Pues es que ese es un problema muy grave. Es que si no, vamos a hacer algunas correcciones de la ley, vamos a seguir haciendo planes más o menos parecidos, cuando los planes tienen que ser mucho más sencillos, mucho más simples y mucho más fáciles de modificar en poco tiempo y de forma elemental, que es lo que tiene una denominación en el argot académico: son planes de estructura, no planes con todas las clasificaciones, las calificaciones y todo con una complejidad terrorífica. Es un momento pues muy importante de si se va a atender o no se va a atender, se va a ir por esa línea o no se va a ir por esa línea. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid podrá ir por esa línea de tal, pero por encima está la ley estatal. Pero bueno sería que una comunidad empezara por ablandar todo, a lo mejor sin poder llegar a lo estricto, a lo que sería necesario, porque no tiene poder, porque está por encima de la ley estatal. Pero si luego hay otra comunidad que va por esa misma línea y tal, pues quien gobierne el Estado es posible que se replantee las cosas. Bueno, 2 o 3 temas que me apetecería todavía tocar, y es: dicen que un arquitecto, para ser buen arquitecto, tiene que tener un poco de profeta, porque tiene que dar servicio a cosas que van a vivir una temporada importante y tiene que adelantarse a los tiempos que va a vivir.
yo sé que tú tienes una espinita clavada con la ordenación. No es una espinita, es un estoque de torero la que tengo clavada aquí. Bueno, la ampliación el soterramiento de la estación de Chamartín, que tú hiciste una propuesta que yo creo que era profética, y era la capital normalmente se reúne en torno a un centro, y el centro es muy pequeño y muy poca gente se puede reunir alrededor de él, pero Madrid en eso fue muy inteligente y lo que hizo en vez de un centro fue un eje de capitalidad que permite que más gente se aproxime al abrevadero de lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Y se abría una ventana de oportunidad de hacer que ese eje de capitalidad creciera, haciendo crecer la ciudad de Madrid, y creo que la solución final no ha sido muy profética y ha dejado pasar una oportunidad. La pregunta es, en esa situación, claro, el profeta es una persona que ve más allá y o tiene la capacidad de decisión o la capacidad de convencer al que tiene la capacidad de decisión, o esas oportunidades pasan y no vuelven. ¿Cómo has vivido tú eso y qué solución? Pues te resumo y te digo. Bueno, lo primero, que la idea de prolongar la Castellana no es mía, es de Ricardo Bofill y de Enrique Porto, que coetáneamente, por caminos distintos, uno por el camino del concurso de Renfe, presentó un esquema de futuro para Chamartín, incluyendo Fuencarral, y propuso, y hay un plano con la propuesta de prolongar la Castellana, y el otro porque presentó un escrito en la oficina del plan diciendo, ya ahora que estáis haciendo un nuevo plan, ¿por qué no pensáis en prolongar la Castellana? O sea, yo no me puedo apuntar ese éxito. Lo que sí que tengo que decir es que en cuanto conocí, tuve la primera reunión con ganadores del concurso, que era Adif era Renfe todavía, con Bofill, a mí me encantó la idea. Y me encantó la idea porque enseguida que estudias un poco te das cuenta que eso es lo que hemos venido haciendo en Madrid desde 1770, hace 250 años, cuando el rey Carlos III le dice a Hermosilla y a Ventura Rodríguez, oye, crearme una zona de Madrid donde los madrileños puedan esparcirse. No les dice crearme un eje de capitalidad, que se puedan esparcir. Y ahí nace el Paseo del Prado y el Salón del Prado. Luego, en los tiempos de Fernando VII, como en esa zona han muerto muchos madrileños, el 2 de mayo, y además hay la oportunidad de que los agustinos recoletos, de ahí viene el nombre de Recoletos, deciden trasladarse y se queda liberado un solar, que es donde se hace la Biblioteca Nacional y el Arqueológico, pues se prolonga ese doble paseo con el paseo de Recoletos hasta llegar a Colón. Y por último, o penúltimo, antepenúltimo, viene el ensanche, y en el ensanche por primera vez se propone a conciencia crear el eje de capitalidad, prolongándolo hasta lo que entonces era el hipódromo. Y luego han venido tres prolongaciones de la Castellana. Con lo cual, a lo largo de estos 250 años, las generaciones que han pasado por Madrid han ido creciendo la ciudad por el norte, siempre apoyándose en las prolongaciones del eje de capitalidad. ¿Y por qué nosotros no íbamos a hacer lo mismo con el último tramo posible que quedaba? Que era desde el nudo norte hasta la M40, que era el límite del término municipal. Pues eso es lo que se propuso. Y que ahí se acumularon los grandes usos que van dando peso a ese eje. Así se propuso y así se aprobó definitivamente el plan parcial de ordenación, que se aprobó en el 2011. Lo que pasa es que lo recurrieron, hubo gentes que lo recurrió, esa aprobación, y los tribunales, que ahora entienden de urbanismo y de planeamiento más que los urbanistas, pues anularon parcialmente el plan parcial. Pero lo anularon por tres cosas que eran subsanables. Primero, porque decían que nos pasábamos de las 3,5 plantas de altura máxima que se había fijado en una ley ómnibus de la comunidad de Esperanza Aguirre. Bueno, pues eso se salvó en la siguiente, con una modificación de la ley, se tramitó, se aprobó y ya era libre. Y después que había que la línea de metro
y yo creo que ahí tenía razón el Supremo, era una línea de metro que estaba al servicio de toda la ciudad y no solo de la prolongación de la Castellana, y no se podía imponer que el 100% del coste lo pagaran entre los propietarios del suelo. Y lo mismo con una de las transversales viarias de Fuencarral, desde que enlazaban por los extremos con trozos de la ciudad, pero que no daban servicio directo. Y eso también había que quitarlo. Pues eso se hubiera quitado en una modificación puntual del plan parcial y se volvía a tramitar. Pero es que había venido la crisis económica del 2008. Y entonces cambiaron los propietarios de Dutch, del Banco de Bilbao, y dijeron vamos a reducir costes, vamos a reducir cargas, y tal, ya empezaron, pero mantuvieron la prolongación de la Castellana. ¿Qué rol juega la docencia y por qué estás tan vinculado con ella? ¿Qué te da y por qué te entregas a ella? Vamos a ver. Primero, los antecedentes familiares. Mi abuelo materno, que era de un pueblecito de Lérida, pues en los años 20 llegó a ser catedrático de matemáticas en el Instituto San Isidro, uno de los dos institutos que había en Madrid. Después mi padre ha sido profesor de muchas generaciones de instalaciones en la escuela, era conocido por el Ticre. El hermano de mi padre, mi tío Fernando, que catedrático en industriales, que llegó a ser el director de las escuelas industriales, era conocido por el Macaco. Mi hermano Mariano, que fue auxiliar del Macaco, pues era conocido por el Mandril. Y yo, que empecé ayudando a mi padre y luego seguí de profesor cuando mi padre se jubiló, pues naturalmente me convertí en el Tigretón. Bien, esto es lo gracioso. Pero quizá el punto culminante de por qué yo me dedico mucho a la docencia es que, estando en cuarto de carrera, 3 compañeros míos que iban de desastre en estructuras me pidieron que si yo, cuando era a principios de abril, que si yo estaría dispuesto a darles clase durante un mes, porque ellos sabían que yo sabía de estructuras, y así a ver si podían así aprobar. Y entonces yo 2 días a la semana venían al estudio de mi padre y yo les daba clase. Y ahí descubrí que me gustaba. Ellos quedaron satisfechos. De los 3 que vinieron, por lo menos 2 aprobaron. Y cuando acabé la carrera, en julio del año siguiente, pues mi padre me dijo: oye, ¿me quieres ayudar como auxiliar mío en la cátedra de instalaciones? Pues no lo dudé. Dije que sí, y luego ya he seguido. Todo eso ha venido ya rodado, ¿no? Bueno, luego vienen las condiciones innatas o no. Yo creo que tengo una condición innata y es facilidad de palabra. Mucho más que de escribir. Me ha costado mucho más escribir el libro que hablar ahora contigo, que dar la charla del otro día el lunes. Eso ayuda mucho. Y ayer me decía, y con esto sí que me tengo que ir, ayer me decía Gracia, me mandó gracias a otra profesora que me daba la enhorabuena, me no sé qué, decía, y te doy la enhorabuena por esa cabeza que tienes. Eso es consecuencia de mis padres y de Dios, porque como yo soy creyente, pues entre Dios y mis padres han creado esta cabeza. De eso no se puede presumir. Bueno, me voy a clase porque una de las cosas que hago siempre es ser puntual para